Capítulo 4. Interacción con el mercado. La interacción con el mercado se desarrolla como parte de la estrategia de contratación y a la vez es insumo de esta. Consiste en un conjunto de actividades de análisis y consulta que realiza la dependencia encargada de las contrataciones para perfeccionar el requerimiento elaborado por el área usuaria, medir riesgos de fracaso del proceso de contratación, evaluar la oferta disponible en el mercado y la competencia efectiva y actualizar la cuantía de la contratación consignada en el PAC de ser necesario. Tomar decisiones basadas en evidencia real para la obtención del mejor resultado posible por los recursos a ejecutarse, considerando la calidad, costo, oportunidad y sostenibilidad de la contratación pública. No se realiza la interacción con el mercado en las siguientes contrataciones: contratos menores, procedimientos de selección no competitivos, supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. El tipo de interacción con el mercado y el resultado de esta evaluación se registra en el formato incluido en el anexo número 1. 1. ¿Cómo se realiza la interacción con el mercado? Los tipos de interacción con el mercado son indagación, evaluación integral, investigación, análisis de datos y obtención de información sobre proveedores, precios, tendencias de mercado, condiciones competitivas, entre otros aspectos. Fuentes de información: utiliza la fuente de información disponible para la entidad contratante, de preferencia de los últimos 3 años. Consulta al mercado: intercambio de información entre la entidad contratante y el mercado que debe realizarse de manera abierta y transparente. Herramientas: reuniones presenciales, reuniones virtuales, coordinaciones, intercambio de información, entre otros. 2. ¿Cuáles son los niveles de interacción con el mercado? Para identificar el nivel de interacción con el mercado a realizarse, se utiliza la clasificación obtenida en la segmentación conforme a lo siguiente. Cuadro número 10. Clasificación de la segmentación: rutinario, nivel mínimo de interacción con el mercado, indagación básica y cantidad de fuentes de información o herramientas a utilizarse, una o más fuentes de información. Operacional, indagación avanzada, dos o más fuentes de información. Crítico, consulta al mercado básica, una herramienta. Estratégico, consulta al mercado avanzada, dos o más herramientas. Contratación básica, consulta al mercado básica, una herramienta. Contratación avanzada, consulta al mercado avanzada, dos o más herramientas. Nota: en la estrategia de contratación, la dependencia encargada de las contrataciones puede utilizar un nivel más avanzado de interacción con el mercado para atender un requerimiento de considerarlo pertinente. 3. ¿Cuáles son las fuentes de información que se utilizan en la indagación? Cuadro número 11. Fuente de información: información histórica de la entidad contratante, donde buscar en SEACE de la Pladicoc y en la base de datos de la entidad contratante. 2. Información de procedimientos de selección y contratos suscritos por otras entidades, SEACE de la Pladicoc. Otras que se estimen pertinentes según la estrategia de contratación. Por ejemplo, portales de proveedores especializados, sitios web de fabricantes, distribuidores autorizados, marketplace técnicos. Como ayuda, brinda rango de precios, especificaciones actualizadas y condiciones comerciales internacionales o nacionales, útiles para comparar con los precios históricos. Bases de datos técnicas o certificadoras, certificaciones ISO, registros de INACAL, registro de laboratorios o laboratorios de calibración acreditados. Como ayuda, verifica la existencia de requisitos técnicos o normativos
informativos que podrían limitar la oferta o influir en los factores de evaluación. Informes de estudio de mercado, reportes de consultoras, OS, OCE, OCDE, BIT, SUNAT, INEI u otros. Como ayuda, entrega datos sobre la concentración de mercado, riesgos de cartelización, comportamiento estacional u oferta localizada. Data publicada por cámaras de comercio, informes o cuadros de precios de la industria. Como ayuda, permite tener un referente real y reciente para validar montos o condiciones, especialmente útil cuando se trata de bienes o servicios técnicos o nuevos, referencias internacionales, precios de adquisición o condiciones contractuales en países con normativas comparables o de organizaciones internacionales. Como ayuda útil para bienes tecnológicos o especializados que no tienen oferta local abundante. Nota: se recomienda que la elección de las fuentes de información inicie con la data interna de la entidad contratante para luego recurrir a fuentes externas. 4. ¿Cuáles son las herramientas de consulta al mercado? Cuadro número 12. Clasificación de herramientas escritas son utilizadas para obtener retroalimentación de un amplio rango de proveedores, herramienta de consulta al mercado, difusión del requerimiento, solicitudes de información a los proveedores, otras. Reuniones de uno o muchos son útiles para comunicar aspectos clave de la contratación a un número grande de potenciales proveedores o la industria. Dado el foro abierto, la retroalimentación es limitada. Reuniones informativas, talleres con la industria, eventos de exposición de proveedores o de proyectos de la entidad contratante, otros. Reuniones de uno a uno en una manera más directa y detallada de recibir retroalimentación y usualmente se utiliza cuando las contrataciones son complejas. Reuniones individuales. Nota: de manera complementaria a las herramientas señaladas, la DEC puede realizar una indagación. Las siguientes son las herramientas de consulta al mercado: difusión del requerimiento, útil para que los proveedores conozcan con antelación las oportunidades de contrataciones que van a surgir y remitan sus comentarios, consideraciones o dudas. Se realiza conforme lo regulado en el artículo 51 del reglamento. Aspectos a considerar: fomenta la mayor participación de proveedores, permite a los potenciales proveedores tiempo para planificar adecuadamente sus propuestas y brinda oportunidades de mejora al requerimiento. Solicitudes de información a los proveedores. Consiste en un documento elaborado por la DET que ayuda a identificar la cantidad y el tipo de proveedores existentes sobre determinado requerimiento, el cual puede ser difundido en la sede digital de la entidad contratante o cualquier otro medio que permita darlo a conocer al número de proveedores posibles, dando un plazo para que los proveedores que deseen completarlo lo hagan. Incluye una sección en la que la entidad contratante brinda información relevante sobre la contratación a realizarse, la cual puede incluir un cuestionario sobre los aspectos que las entidades contratantes desean conocer o validar como parte de la estrategia de contratación, que es completado por los proveedores. Este intercambio de información beneficia la mejora del requerimiento. Una vez recibida la información, la dependencia encargada de la contratación analiza y organiza las respuestas para evaluar su idoneidad y capacidad para cumplir con las condiciones del requerimiento, como por ejemplo los requisitos de calificación, identificar patrones o tendencias en las respuestas que puedan proporcionar información adicional sobre el mercado y el objeto de contratación. Aspectos a considerar.
útil para obtener información de un amplio abanico de proveedores, no es recomendable en los mercados en los que existen pocos proveedores, brinda oportunidades de mejora al requerimiento. Reuniones informativas. Las entidades contratantes pueden organizar reuniones informativas con los potenciales proveedores. Ello permite comunicar con antelación a los proveedores sobre la contratación de manera que puedan realizar preguntas y comprender mejor las necesidades de la entidad contratante. La dependencia encargada de las contrataciones toma notas detalladas de la reunión informativa para identificar ideas clave, sugerencias y preocupaciones planteadas por los potenciales proveedores. Guarda las fichas de preguntas de los participantes para responder las inquietudes en el evento en la medida de lo posible e identifica temas comunes, posibles mejoras o áreas de consenso entre los potenciales proveedores. Características. Útil para comunicar aspectos clave de la contratación a un gran número de proveedores. Permite que la entidad contratante absuelva las dudas o cuestionarios de los potenciales proveedores de manera previa al procedimiento de selección para reducir la presentación de consultas u observaciones. Talleres con la industria. Su objetivo es recabar la opinión de los potenciales proveedores de un gremio específico para la evaluación de las condiciones contenidas en el requerimiento y hacer contraste con las opciones que ofrece el mercado. En ellos, las entidades contratantes desarrollan sus necesidades y exponen los resultados deseados, buscando la opinión de los potenciales proveedores sobre posibles soluciones. Se fomenta la participación y el intercambio de ideas entre los participantes, utilizando métodos como discusiones grupales, ejercicios de lluvia de ideas y estudios de casos, análisis de experiencias exitosas o lecciones aprendidas. De este modo se puede informar a los potenciales proveedores de las necesidades de la entidad contratante para que estos tomen decisiones empresariales. Características. Útil para comunicar aspectos clave de la contratación y generar una retroalimentación sobre lo que se quiere, puede ayudar a estimular soluciones innovadoras de una amplia gama de potenciales proveedores y le permite debatir oportunidades entre ellos, por ejemplo, acuerdos de asociación, oportunidades de subcontratación, etc. Eventos de exposición de proveedores. Eventos en los que los potenciales proveedores dan a conocer sus productos y servicios, así como características e innovación de estos a entidades contratantes. Características. Útil para conocer a los potenciales proveedores y los productos o servicios que ofrecen y generar vínculos. Propicia que los potenciales proveedores creen y o refuercen redes de cadenas de suministro entre ellos. Eventos de exposición de proyectos de la entidad contratante, eventos en los que una o más entidades contratantes tienen la oportunidad de dar a conocer a una cantidad de potenciales proveedores sus próximas contrataciones y o sus carteras de proyectos. Estas entidades discuten sus necesidades y los potenciales proveedores proveen información de sus productos y servicios, al igual que en los talleres con la industria se fomenta la participación y el intercambio de ideas entre los participantes. Características. Útil para incentivar y mostrar el compromiso de la entidad contratante con el cumplimiento de la finalidad pública de sus contrataciones, generando confianza en los potenciales proveedores. Permite informar de manera abierta a los potenciales proveedores sus necesidades y recibir retroalimentación por parte de estos, útil para dar a conocer las necesidades de la entidad contratante. Reuniones individuales ofrecen la oportunidad de mantener conversaciones directas con los potenciales proveedores. Esta forma de participación en el método es el método más directo y eficaz para que se
proporciona el contexto y la información necesarios sobre una contratación y para recabar información detallada del mercado que en última instancia puede mejorar la eficiencia y la calidad del proceso de contratación. Es importante considerar pautas para salvaguardar la integridad, como mantener riesgos completos y precisos de lo discutido en las reuniones que puedan ser revisados y verificados en caso de necesidad, garantizando la transparencia y la trazabilidad de toda la interacción. Características útil para incentivar y mostrar el compromiso de la entidad contratante y lo que necesita a los proveedores, a los potenciales proveedores. Permite absolver dudas sobre el requerimiento de manera directa, lo que propicia su perfeccionamiento. Puede solicitarse a los proveedores que asisten que llenen formularios de solicitudes de información. Ejemplos de cómo se relaciona la segmentación y la interacción con el mercado. Ejemplo, una municipalidad realiza una adquisición de mobiliarios de oficina debido al aumento de su personal. Durante la segmentación, esta contratación fue clasificada como rutinario. Cabe mencionar que en años anteriores se ha realizado una contratación, por ejemplo, similares. Análisis. En este caso se aprecia que por ser rutinario se requiere hacer una indagación básica utilizando al menos una fuente de información. Resultado. Se define que al ser una contratación que ha realizado la entidad con anterioridad, solo se utilizará una fuente de información, siendo esta información histórica de la entidad contratante, para lo cual deberá buscar información relevante en el SIACE de la Pladicoc y o bases de datos de la entidad contratante. Ejemplo, un ministerio, como todos los años, requiere adquirir conservas de salmón para uno de sus programas alimentarios. Esta contratación durante la segmentación fue clasificado como operacional. Análisis. En este caso se aprecia que por ser operacional se requiere hacer una indagación avanzada utilizando al menos dos fuentes de información. Resultado. Se define que al ser una contratación que ha realizado la entidad con anterioridad, solo se utilizará dos fuentes de información, siendo esta información histórica de la entidad contratante, información de procedimientos de selección y contratos suscritos por otras entidades contratantes, para lo cual deberá buscar información relevante en el SIACE de la Pladicoc y o base de datos de la entidad contratante. Ejemplo, un gobierno regional tiene en proceso una contratación de ejecución de unas pistas y veredas en una urbanización. Durante la segmentación, esta contratación fue clasificada como contratación básica. Análisis. En este caso se aprecia que por ser una contratación básica se requiere hacer una consulta al mercado básica, utilizando al menos una herramienta de consulta al mercado. Resultado, se define que, por ser una contratación recurrente de la entidad, se utilizará una herramienta de consulta al mercado, siendo estas reuniones informativas. Ejemplo 4. Una entidad tiene en proceso una contratación de la implementación de un sistema de gestión de información de las entidades públicas utilizando inteligencia artificial. En la segmentación fue clasificada como estratégica. Análisis. En este caso se aprecia que por ser estratégica se requiere hacer una consulta al mercado avanzada utilizando al menos dos fuentes de información. Resultado. Se define que por ser una contratación importante y de gran impacto a nivel nacional, se utilizará tres herramientas de consulta de mercado, siendo estas taller con la industria, eventos de exposición de proveedores y reuniones individuales, para lo cual se debe realizar los eventos correspondientes a cada herramienta, registrando las actividades y resultados en
el formato de interacción con el mercado del anexo número 1. Complementariamente, la entidad decide realizar una solicitud de información a los proveedores a empresas que tienen alianzas con las principales empresas de inteligencia artificial. Capítulo 5. Aprobación del expediente de contratación. Objetivo: recopilar y sistematizar toda la información correspondiente al proceso de contratación en un instrumento unificado, de tal manera que sea fácilmente aprobado por la autoridad competente. Responsable: la dependencia encargada de las contrataciones es responsable de que toda la información se encuentre en el expediente de contratación, así como de su disponibilidad para aquellos que lo requieren, privilegiándose en el uso de medios electrónicos para su custodia y resguardo. Importante: la autoridad de la gestión administrativa, previamente a la fase de selección, aprueba el expediente de contratación mediante el formato incluido en el anexo número 2. Para ello, la necesidad debe encontrarse prevista en el CMN aprobado o en su modificatoria. Esta facultad es delegable. Contenido del expediente de contratación. El requerimiento final, indicando si se encuentra estandarizado, el documento que aprueba la compatibilización del requerimiento cuando corresponda, el formato correspondiente a la estrategia de contratación suscrito por la DEC, el formato correspondiente a la interacción con el mercado cuando corresponda, suscrito por la DEC, la cuantía de la contratación, el documento mediante el cual se han designado a los evaluadores, la certificación de crédito presupuestario y o la previsión presupuestal de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente y otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación. Nota: cuando un procedimiento de selección es declarado desierto, la siguiente convocatoria no requiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación, salvo se requiera modificar alguno de los documentos que motivó su aprobación. Capítulo 6. Elaboración de bases. Objetivo: establecer las reglas claras, objetivas y obligatorias sobre cómo se llevará a cabo el procedimiento de selección, desde la convocatoria hasta la adjudicación de la buena pro. Responsable: las bases son elaboradas por el oficial de compra o el comité, según corresponda, o por la DEC, en caso se hubiera designado un jurado para su elaboración, de toma como insumo toda la información contenido en el expediente de la contratación. Contenido de las bases. Las bases incluyen como mínimo lo siguiente: el requerimiento, el cual se elabora conforme a la estructura establecida en las bases estándar correspondientes, los documentos necesarios para la presentación de ofertas y las condiciones para la ejecución contractual. Consideraciones. El contenido de las bases varía en función al tipo y modalidad del procedimiento de selección. Se elaboran considerando las bases estándar vigentes para cada tipo de procedimiento de selección, siendo su uso obligatorio. Las bases no requieren aprobación, solo es necesaria su publicación en el SIACE de la PLADICOP. Capítulo 7. Anuncio de contratación futura. Objetivo: informar anticipadamente al mercado sobre la intención de convocar un procedimiento de selección con el fin de promover la participación de proveedores y lograr una contratación más eficiente y competitiva. Responsable: la DEC. Contenido mínimo para el anuncio: datos de la entidad contratante, descripción preliminar del requerimiento, alcance, plazo de entrega, ejecución, cantidad aproximada, tipo de procedimiento de selección previsto y fecha aproximada de convocatoria.
Consideraciones sobre el anuncio de contratación futura. Es de carácter informativo, no sustituye la convocatoria oficial, es una herramienta de gestión discrecional, no genera derechos ni obligaciones, se publica en la Pladicoc y o en la sede digital de la entidad contratante, puede publicarse desde la segmentación hasta 40 días calendario previos a la convocatoria. Anexo número 1. Formato de interacción con el mercado. Tipo de interacción con el mercado a realizar, indagación, consulta de mercado, nota. El tipo de interacción con el mercado a realizar se basa en la clasificación de segmentación, sin embargo puede utilizar un nivel superior. Indagación. Señalar el tipo de indagación a realizar, indagación básica o indagación avanzada, seleccionar las fuentes de información utilizadas para la indagación básica o avanzada, información histórica de la entidad, información de otras entidades obtenidas de la Pladicoc, es decir, SEACE, RNP, catálogos electrónicos, etc. Insertar sustento de análisis realizado en la indagación, incluyendo el detalle de cada una de sus fuentes analizadas, consulta al mercado, señalar el tipo de consulta a realizar, consulta al mercado básico, consulta al mercado avanzado. Seleccionar las herramientas de consulta al mercado a utilizar, escritas, difusión del requerimiento, solicitud de información a los proveedores, otro, y reuniones, uno o muchos, reuniones informativas, talleres con la industria, eventos de exposición de proveedores y eventos de exposición de la entidad contratante, otros, y reuniones individuales. Nota: de manera complementaria a las herramientas señaladas, la DEC puede realizar una indagación, señalar el objeto contractual, bien, servicio, obra y consultoría de obra, sustento de las fuentes de información, insertar el sustento del análisis realizado en la consulta al mercado, incluyendo el detalle de cada una de las herramientas utilizadas. Firma del responsable de la DEC. Anexo 2. Formato de aprobación del expediente de contratación. 1. Datos generales, denominación del requerimiento, insertar la denominación del requerimiento, área usuaria o área usuaria técnica estratégica, insertar área usuaria o área técnica estratégica, requerimiento programado en el PAC, sí, no, número de referencia del PAC, insertar número, objeto contractual, insertar objeto contractual, objetivo, meta del POI vinculado, insertar objetivo, meta del POI, fecha de requerimiento, fecha de elaboración de formato, insertar fecha. Procedimiento de selección competitivo, procedimiento de selección no competitivo. Tipo de procedimiento de selección, insertar el tipo de procedimiento de selección. En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente: clasificación de la segmentación, rutinario, operacional, crítico y estratégico, contratación básica y contratación avanzada. Datos del requerimiento, alcance de la contratación, insertar el alcance de la contratación, datos de mejora del requerimiento, documento con el que se remite el requerimiento, insertar tipo de documento y número, fecha de recepción por la DEC, insertar fecha, fecha de la segunda versión, insertar fecha, señalar si el área usuaria emite la no objeción, sí, no, y fecha de la N versión, insertar fecha, señalar si el área usuaria emite la no objeción, sí, no. 5. Cuantía de la contratación, señalar si la cuantía es punto de referencia, sí, no, descripción del ítem, soles, dólares u otros, total de la cuantía. Tipo de 6. Designación de evaluadores, tipo de evaluador, oficial de compra, comité y jurado. Documentación de designación. 7. Certificación de crédito presupuestario y o previsión presupuestal. Número de certificación, monto, número de previsión, monto 1, monto N.
Meta, fecha, año 1, año N, clasificador de gasto. 8. Otra documentación. Fecha de la aprobación, insertar fecha de aprobación, firma de la autoridad de la gestión administrativa o de quien se le hubiera delegado. Anexo número 3. Ejercicio práctico de segmentación de contrataciones. Supuesto. Una municipalidad a través de su dependencia requiere realizar la segmentación de sus contrataciones, para lo cual la DEC realiza los siguientes pasos. Paso 1. Verifica que se haya aprobado el CMN conforme a la directiva de la PMBCO vigente. Paso 2. Agrupa las contrataciones consideradas en el CMN y elabora y aprueba el PAC del ejercicio presupuestal correspondiente. Paso 3. Realiza la segmentación de las contrataciones consideradas en el PAC. 1. Segmentación de contratación programadas en el PAC. Contrataciones por segmentar a partir del PAC aprobado. Número, descripción de los bienes, servicios y obras, objeto, tipo de procedimiento, cuantía. 1. Adquisición de mesas especializadas para laboratorios, bien, licitación pública para bienes, 1.200.000. 2. Adquisición de luminarias en general, bien, licitación pública abreviada para bienes, 200.000. 3. Adquisición de equipos de protección personal según especificaciones técnicas, bien, licitación pública abreviada para bienes, 520.000. 4. Adquisición de gasol regular, bien, subasta inversa electrónica, 70.000. 5. Contratación del servicio de seguridad, servicio, concurso público de servicios, 500.000. Contratación 6. Contratación de servicio de seguros patrimoniales, servicio, concurso público abreviado, 100.000. 7. Contratación de ejecución de obras, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en el Hospital Buena Salud, obra, licitación pública de obras, 12.500.000. 8. Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en el Hospital Buena Obra, consultoría de obra, concurso público abreviado, 420.000. 9. Ejecución de la obra IOAR, reparación de camino peatonal y cerco perimétrico, obra, licitación pública abreviada de obras, 1.200.000. 10. Ejecución de saldo de obra, pavimentación de calle, obra, licitación pública abreviada de obras, 900.000. 11. Servicio de arrendamiento de oficina administrativa, servicio no competitivo, 120.000. De acuerdo con el cuadro tenemos 6 contrataciones que corresponden a bienes y servicios y 4 contrataciones que no corresponden a obras y consultoría de obras, pero también se tiene una contratación correspondiente a un proceso de selección no competitivo, la misma que no corresponde segmentarse y por ende su cuantía tampoco es considerada como parte del monto total que se usará para definir la cuantía dentro de la segmentación. 1.1 Segmentación de bienes y servicios. Paso 1. La DEC procede a realizar la segmentación de bienes y servicios, 6 contrataciones, para lo cual primero va a definir la clasificación de la cuantía, es decir, clasificar si las contrataciones definidas de su PAC son de alta o baja cuantía, calculando el monto total de las contrataciones programadas y determinando el 10% total de la misma. En principio, corresponde obtener la sumatoria del monto total para las contrataciones de bienes y servicios contempladas en el PAC, que para el presente caso es el siguiente: monto total para las contrataciones de bienes y servicios del PAC,
Sumatoria cuantía de las contrataciones bienes y servicios igual 2.590.000. Posterior a esta acción se procede a obtener el 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios contempladas en el PAC. 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios del PAC. Sumatoria cuantía de las contrataciones bienes y servicios 10%. El 10% es 250.000, la sumatoria de la cuantía es 2.590.000 y el 10%. Obteniendo este monto se procede a comparar con los montos de la contratación de bienes y servicios contemplados en el PAC para definir el tipo de cuantía. En caso superen los 250.000 serán considerados como alta cuantía los montos que sean iguales o menores a 250.000 serán considerados baja cuantía según el siguiente detalle. 1. Adquisición de mesas especializadas para el laboratorio, objeto bien, tipo de procedimiento, licitación pública para bienes, cuantía 1.200.000, supera el 10% del monto total, tipo de cuantía alta. Adquisición de luminarias en general, el objeto bien, el tipo de procedimiento, licitación pública abreviada para bienes, cuantía 200.000, no supera, es baja cuantía. Adquisición de equipos de protección personal según especificaciones técnicas, objeto bien, tipo de procedimiento, licitación pública abreviada para bienes, 520.000, supera el 10% sí, alta cuantía. 4. Adquisición de gasol regular, bien, subasta inversa electrónica, 70.000, supera el 10% no, el tipo de cuantía es baja. Contratación del servicio de seguridad, servicio, concurso público de servicios, 500.000, supera el 10% sí, alta cuantía. Y 6. Contratación de servicio de seguros patrimoniales, concurso público abreviado, 100.000, no, baja cuantía. El monto total para las contrataciones de bienes y servicios es 2.590.000, el 100%, y el 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios contemplados en el PAC es 250.000, 10%. Paso 2. Corresponde definir el nivel de riesgo alto o bajo de las contrataciones de bienes y servicios contempladas en el PAC, para lo cual se debe considerar los siguientes criterios. Nivel de riesgo, alto riesgo, condiciones. Se considera alto riesgo cuando existe la posibilidad que el procedimiento de selección tenga poca competencia debido a alguna de las siguientes condiciones. 1. El procedimiento de selección correspondiente al mismo objeto contractual fue declarado desierto por la entidad contratante en el periodo de evaluación. 2. En objetos contractuales similares convocados por la entidad contratante, el promedio de postores en el periodo de evaluación es menor o igual a 3 en el caso de bienes o igual o menor a 2 en caso de servicios. 3. Disponibilidad limitada del bien o servicio en el mercado debido a sus características o especialización. Periodo de evaluación 2 años anteriores al año fiscal en el que se está elaborando la segmentación. Bajo riesgo. Se considera bajo riesgo cuando no se cumple ninguna de las condiciones de alto riesgo. Considerando los criterios para el ejemplo, procederemos a analizar si se cumplen las condiciones en nuestras contrataciones y, función a esto, definir el nivel de riesgo. Adquisición de mesas especializadas para laboratorios, la condición sí, 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 alto riesgo. La adquisición de luminarias en general, las 3 condiciones no, bajo riesgo, la adquisición de equipos de protección personal según especificaciones, condición 1 y 2 sí, la tercera condición no, alto riesgo. Y 4. Adquisición de gasol regular,
ninguna condición, bajo riesgo, la contratación del servicio de seguridad, ninguna condición, bajo riesgo, y la contratación del servicio de seguros patrimoniales, condición 1 sí, condición 2 y 3 no, alto riesgo. Nota, para ser considerado alto riesgo, basta que se cumpla alguna de las tres condiciones. Paso 3. Una vez realizada la clasificación de cuantía y riesgo de las contrataciones que correspondan a bienes y servicios, paso 1 y 2 previos, se procede a ubicar la categoría de segmentación para cada contratación, para lo cual en principio se debe considerar lo siguiente: cuantía, riesgo y clasificación. Cuantía baja, riesgo bajo, rutinarios. Cuantía alta, riesgo bajo, operacionales. Cuantía baja, riesgo alto, críticos. Y cuantía alta, riesgo alto, estratégicos. Considerando esto, analizaremos la clasificación en nuestras contrataciones. Adquisición de mesas especializadas para laboratorios. El objeto bien, el tipo de procedimiento, licitación pública para bienes, cuantía 1.200.000, tipo de cuantía, alta cuantía, tipo de riesgo, alto riesgo. Categoría de la contratación, estratégico. Adquisición de luminarias en general, bien. Licitación pública abreviada para bienes, 200.000, baja cuantía, bajo riesgo, rutinarios. Adquisición de equipo de protección personal según especificaciones técnicas, bien. Licitación pública abreviada para bienes, 520.000, alta cuantía, alto riesgo, estratégico. Adquisición de gasol regular, bien. Subasta inversa electrónica, cuantía 70.000, baja cuantía y bajo riesgo, rutinario. Contratación del servicio de seguridad, servicio concurso público de servicio, 500.000, alta cuantía, bajo riesgo, operacional. Y contrataciones de servicio de seguros patrimoniales, baja cuantía, alto riesgo, críticos. Habiendo definido la categoría de la contratación, concluimos la segmentación para bienes y servicios definiendo el tipo de interacción de mercado. La descripción de los bienes y servicios, adquisición de mesas especializadas para laboratorios, el objeto bien, tipo de procedimiento de selección, licitación pública para bienes, cuantía 1.200.000, categoría de la contratación, estratégico, tipo de interacción con el mercado, consulta al mercado avanzada. 2. Adquisición de luminarias en general, objeto bien, tipo de procedimiento, licitación pública abreviada para bienes, 200.000, rutinarios, indagación básica. 3. Adquisición de equipos de protección personal según especificaciones técnicas. Objeto bien, tipo de procedimiento, licitación pública abreviada, cuantía 520.000, estratégico, consulta al mercado avanzada. Adquisición de gasol regular, bien. Subasta inversa electrónica, 70.000, rutinarios, indagación básica. Contratación del servicio de seguridad, servicio, concurso público de servicios, 500.000, operacionales, indagación avanzada. Y contratación de servicio de seguros patrimoniales, servicio con su concurso público abreviado, 100.000, críticos, consulta al mercado básica. 1.2. Segmentación de obras y consultoría de obras. La segmentación de las obras y consultorías de obras únicamente clasifica la contratación en básicas o avanzadas. Se consideran básicas las contrataciones que cumplen los siguientes 4 criterios de manera concurrente.
1. La inversión es de bajo grado de innovación y de complejidad baja o media, según la clasificación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La innovación se determina en cada caso según la naturaleza y característica de cada objeto contractual, así como de experiencia, pericia de la entidad contratante. Usualmente la complejidad será baja o media si durante la formulación y evaluación de la inversión se emplea una ficha técnica. Ambos aspectos deben coordinarse con el área usuaria. 2. La entidad contratante ha ejecutado previamente obras o consultorías de obras similares. 3. En los 2 últimos años, el promedio de los postores en los procedimientos de selección convocados por la entidad contratante con objeto similar haya sido mayor o igual a 3. 4. El objeto contractual no corresponde a un saldo o a un saldo de obra. Asimismo, se consideran básicas las contrataciones de IOR. Por otro lado, se consideran contrataciones avanzadas cuando la contratación no cumpla con alguno de los criterios indicados. Paso 1. Considerando los criterios, procedemos a analizar si se cumplen las condiciones en nuestras contrataciones y en función a esto definir la categoría de la contratación. Contratación de ejecución de obra, mejoramiento y ampliación de servicios de salud en un hospital. Los criterios 1 y 2, sí, sí, 3, no, 4, sí, es un IOR, no es un IOR, y la categoría de la contratación es una contratación avanzada. 8. La contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en un hospital. Criterio 1, 2, sí. Criterio 3, no. Criterio 4, sí. IOR no, es una contratación avanzada. Ejecución de la obra IOR, reparación de camino peatonal y cerco perimétrico. No es necesario evaluar los criterios puesto que los requerimientos del IOR se consideran básicos. IOR sí, contratación básica. Y ejecución de saldo de obra, pavimentación de calle, criterio 1, 2, sí, sí, criterio 3 y 4, no. No es un IOR, es una contratación avanzada. Nota: para ser considerado contratación avanzada, basta que no se cumpla con alguno de los criterios señalados. Paso 2. Definida la categoría de contratación, incluimos la segmentación para obras y consultoría de obras, definiendo el tipo de interacción de mercado. Contratación de ejecución de obra, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en un hospital, consultoría de obra, concurso público abreviado, cuantía 420.000, contratación avanzada y consulta al mercado avanzada. 8. Contratación del servicio de supervisión de obra para la supervisión de la ejecución de obra, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en un hospital, obra, licitación pública abreviada de obras 1.200.000, contratación avanzada, consulta al mercado avanzada. Ejecución de la obra IOR, reparación de camino peatonal y cerco perimétrico, obra, licitación pública abreviada de obras 900.000, es una contratación básica y consulta al mercado básica. 10. Ejecución del saldo de obra, pavimentación de calle, obra, licitación pública abreviada de obras 120.000, contratación avanzada, consulta al mercado avanzada. 2. Segmentación de contrataciones no programadas. Luego de haber realizado una segmentación y remitido el cronograma correspondiente, la DEC, una municipalidad, recibe del área usuario un nuevo requerimiento, el cual no estaba considerado en el PAC aprobado. 1. Adquisición de estructuras metálicas, objeto bien, tipo de procedimiento, licitación abreviada pública para bienes, cuantía 400.000.
Para la segmentación de contrataciones no programadas en el PAC y que no fueron incluidas en nuestra segmentación inicial, se considera lo siguiente: segmentación de bienes y servicios no programados. Paso 1. Se procede a definir si la contratación es de alta o baja cuantía, para lo cual se considera la cuantía total de las contrataciones de bienes y servicios programadas en el PAC, respecto al cual realizamos nuestra segmentación inicial. Descripción sumatoria de contrataciones programadas, bienes y servicios en el PAC. Cuantía 2.590.000. Procedemos a realizar la sumatoria. Sumatoria de las contrataciones programadas de bienes y servicios del PAC, segmentación inicial 2.500.000 más 400.000, que es la sumatoria de la contratación no programada de bienes o servicios a segmentar, igual 2.990.000. Importante: en caso la DEC reciba más de un requerimiento no programado en el PAC, respecto de los cuales deba realizar la segmentación, para determinar la cuantía suma las contrataciones programadas en el PAC y el monto de la contratación que está segmentando. Posterior a esta acción se procede a obtener el 10% del monto total obtenido, 2.990.000 por el 10%, 299.000. Obteniendo este monto, se procede a comparar con el monto de la contratación que estamos segmentando, como en este caso la contratación de adquisición de estructuras metálicas supera los 299.000, se considera como alta cuantía. Paso 2. Ahora procedemos a analizar el nivel de riesgo de la contratación no programada que estamos segmentando. Adquisición de estructuras metálicas. La condición: ninguna. El nivel de riesgo: bajo riesgo. Paso 3. Se procede a definir la categoría de la contratación no programada para bienes y servicios de la adquisición de estructuras metálicas. Bien, 400.000, alta cuantía, bajo riesgo operacional. Paso 4. Con la categoría de la contratación concluimos la segmentación para bienes y servicios, definiendo el tipo de interacción de mercado, descripción de los bienes y servicios, adquisición de estructuras metálicas, objeto bien, tipo de procedimiento, licitación abreviada pública para bienes, cuantía 400.000, categoría de la contratación operacional y tipo de interacción con el mercado, indagación avanzada. 2.2. Segmentación de contrataciones de bienes y servicios no programados posterior a convocado el primer procedimiento de selección no programado. Luego de haber convocado el procedimiento de selección no programado correspondiente a la licitación pública abreviada para bienes para la adquisición de estructuras metálicas, cuya cuantía fue de 400.000, la misma municipalidad recibe un nuevo requerimiento no programado. Servicio de fumigación de oficinas administrativas. Un servicio, un concurso público abreviado, cuantía 80.000. Paso 1. En este caso, para definir si estamos frente a una contratación de alta o baja cuantía, se toma en cuenta el monto de los bienes y servicios definidos en el PAC inicial y agregamos el monto de los procedimientos de selección no programados convocados y la cuantía de la contratación no programada que se desea segmentar, por lo que en el primer punto se procede a definir el tipo de cuantía, para lo cual se considera la cuantía total de las contrataciones de bienes y servicios del PAC definidas en nuestra segmentación. Descripción sumatoria de las contrataciones programadas de bienes y servicios del PAC, segmentación inicial, cuantía 2.590.000. Procedemos ahora a realizar la sumatoria. Sumatoria de las contrataciones programadas de bienes y servicios del PAC, segmentación inicial, más la sumatoria de las contrataciones no programadas en estado convocado y más las cuantías de las contrataciones no programadas de bienes y servicios a segmentar.
igual 3.070.000. Posterior a esta acción se procede a obtener el 10% del monto total obtenido. Esto también incluye las contrataciones que ya se hubieran adjudicado y contratado. Obteniendo el monto se procede a comparar con el monto de la contratación que vamos a segmentar. Como en este caso no supera los 307.000, se considera de baja cuantía según el siguiente detalle: servicio de fumigación de oficinas administrativas, servicio concurso público abreviado 80.000, no supera el 10% del monto total, es baja cuantía. Importante: en caso la DEC reciba más de un requerimiento no programado en el PAC respecto de los cuales deba realizar la segmentación para determinar la cuantía, se realiza la sumatoria del monto del PAC vigente, el cual incluye las contrataciones programadas y las no programadas que se hubieran convocado y la cuantía de la contratación o contrataciones que se van a segmentar. Paso 2. Ahora procedemos a analizar el nivel de riesgo en nuestras contrataciones no programadas. Servicio de fumigación de oficinas administrativas, donde la condición 1 sí y la condición 2 y 3 no. Nivel de riesgo: alto riesgo. Paso 3. Se procede a definir la categoría de las contrataciones no programadas para bienes y servicios. Servicio de fumigación de oficinas administrativas, objeto servicio, cuantía 80.000, tipo de cuantía baja, tipo de riesgo alto riesgo, categoría de la contratación crítica. Con la categoría de la contratación concluimos la segmentación para bienes y servicios definiendo el tipo de interacción de mercado. Descripción de los bienes y servicios: servicio de fumigación de oficinas administrativas. El objeto es un servicio, el tipo de procedimiento un concurso público abreviado, la cuantía 80.000, categoría de la contratación crítica y tipo de interacción con el mercado: consulta al mercado base.